amigos de Brújula Internacional, qué gusto saludarles como siempre en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde, como usted ya sabe, comenzamos revisando cómo ha estado la agenda internacional el día de hoy. Y comenzamos este recorrido revisando información relacionada con el presidente estadounidense Donald Trump, que no se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest, como había anunciado la semana pasada, porque no quiere una reunión desperdiciada ante la evidente falta de progreso en las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump no se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest, como había anunciado la semana pasada, ante la evidente falta de progresos en las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania. No quiero tener una reunión desperdiciada, no quiero perder el tiempo, así que veré qué sucede. Pero hicimos todos estos grandes acuerdos de paz. Son todos acuerdos de paz, acuerdos sólidos, cada uno de ellos. Pero dije vayan a la línea de batalla, las líneas del campo de batalla, y retroceden, y se van a casa, y todos toman un tiempo libre porque tienen dos países que se están matando entre sí. Dos países están perdiendo de 5.000 a 7.000 soldados a la semana. Así que veremos qué sucede. No hemos tomado una determinación. El Kremlin también declaró que no había una fecha precisa para una cumbre. Trump ya invitó a Putin a una cumbre en Alaska en agosto, sin resultados tangibles. La idea de volverse a ver en Budapest surgió tras una larga conversación telefónica de más de 2 horas entre ambos mandatarios el pasado jueves, que según Trump había arrojado grandes progresos. Al día siguiente, Trump recibió en la Casa Blanca al líder ucraniano Volodymyr Zelensky, donde ambos acudieron a la cita con objetivos muy divergentes. Zelensky quería la luz verde de Trump para recibir los misiles de largo alcance Tomahawk, algo que no ocurrió, mientras que el mandatario estadounidense presionó a su homólogo ucraniano para que cediera la región del Donbass, prácticamente bajo entero control ruso, según informó a la AFP un alto funcionario ucraniano. Ucrania considera que el Donbass, una zona mayormente industrial que abarca las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, es una parte inseparable de su territorio y ha rechazado en muchas ocasiones la idea de cederlo, con el apoyo de los líderes europeos. Trump pidió la semana pasada tanto a Rusia como a Ucrania que detuvieran la guerra en las líneas de batalla actuales y no hizo referencias públicas a que Kiev cediera territorio. Y entre otras informaciones, la Corte Internacional de Justicia afirmó que Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza y no debe utilizar el hambre como un método de guerra. La Corte Internacional de Justicia afirmó el miércoles que la población de la Franja de Gaza ha sido abastecida de forma insuficiente y advirtió que Israel tiene la obligación de garantizar sus necesidades básicas. El tribunal recuerda la obligación de Israel de no utilizar el hambre de la población civil como método de guerra. La ONU había solicitado al tribunal que aclarara las obligaciones de Israel como potencia ocupante ante la organización y otros organismos. La Corte también indicó que Israel no ha fundamentado sus acusaciones de que una parte significativa de los empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos son miembros de Hamás o de otras facciones terroristas. Israel prohibió a esa agencia operar en territorio israelí tras acusar a algunos de sus empleados de haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. El tribunal dijo el miércoles que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda proporcionados por Naciones Unidas y sus entidades, incluida la Agencia para los Refugiados Palestinos. El portavoz de la Cancillería israelí, Oren Marmorstein, rechazó el miércoles la opinión de la Corte, indicando que se trata de otro intento más de imponer medidas políticas contra Israel usando el pretexto del derecho internacional. La opinión emitida por la Corte Internacional de Justicia no es jurídicamente vinculante, pero la Corte considera que tiene gran peso jurídico y autoridad moral. Y dada la inestabilidad geopolítica que atraviesa el mundo con los conflictos más mediáticos que están activos, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania, que interviene la potencia nuclear más grande del mundo, Rusia, esto aumenta los temores de que el mundo pueda entrar en un riesgo nuclear letal. Los riesgos son cada vez mayores con conflictos como el de Ucrania, pero también con el enfrentamiento que vimos hace algunos meses entre Irán e Israel. Por supuesto que el riesgo nuclear es un
un tema de agenda que preocupa la seguridad global. En este sentido, el embajador Julio César Pineda nos ha preparado un análisis sobre la amenaza de las armas nucleares, el riesgo que representa y cómo el mundo está cada vez más cerca de que algún detalle, algún inconveniente geopolítico pueda desatar un riesgo nuclear que genere efectos a nivel global. El embajador Julio César Pineda nos explica de qué va este asunto de las armas nucleares y los efectos que puede tener. Y con este análisis hacemos una pausa y al regreso más de Brújula Internacional. El tema nuclear sigue siendo fundamental en las relaciones internacionales por el uso posible militar del átomo. Hiroshima y Nagasaki siguen siendo ejemplos de 1945, con el efecto terrible de las bombas atómicas, no solo de fisión, sino también de fusión. Más allá de la preocupación por las tecnologías nucleares con uso pacífico, como han sido las catástrofes de Chernobyl en el mes de abril de 1986 y en el Japón, en Fukushima, en el mes de marzo del año 2011. Los arsenales nucleares, tanto de Estados Unidos como de Rusia, podrían destruir el planeta 5 o 6 veces, de acuerdo a la estimación de los especialistas en la materia, y 5 países tienen legalmente el arma atómica y han sometido a vigilancia internacional, pero Irán, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte han desarrollado proyectos también atómicos militares. Se evitó en la confrontación de Irán con Israel el uso de armas nucleares, e igualmente entre Rusia y Ucrania, por ahora se han tenido con armas convencionales. Hoy la prensa internacional se preocupa por la decisión de Vladimir Putin de supervisar los ejercicios de las fuerzas nucleares rusas, porque estas maniobras se producen una semana después de los ejercicios nucleares de la OTAN. En los países occidentales hay preocupación por el lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental IARS, lanzado desde el Círculo Polar Ártico en el lejano oriente ruso. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Rusia estaba tomando las medidas adecuadas para preparar su potencial militar ante cualquier amenaza externa. Postergada la cumbre de Budapest entre el presidente Trump y Vladimir Putin, pudiera la escalada bélica llegar a lo nuclear. Las armas nucleares pueden causar una destrucción catastrófica irreversible a una escala global, amenazando la supervivencia de la civilización y afectando profundamente el medio ambiente. El estallido de la bomba libera una combinación letal de calor, ondas de choque y radiación. La onda explosiva y el calor causaría la destrucción masiva de infraestructuras como edificios y viviendas, pero también lesiones graves y muertes. Y el efecto terrible de lo que es la radiación inmediata de altas dosis que pueden provocar el síndrome de radiación aguda, causando no solamente enfermedades, sino la muerte inmediata. En lo ambiental podría producirse un invierno nuclear porque el hollín y el polvo podría bloquear la luz solar, provocando un enfriamiento drástico y súbito de la temperatura media global, lo que haría imposible la vida sobre la Tierra. Por eso la necesidad de la prudencia tanto de Rusia como de China, como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que tienen las bombas atómicas, porque podríamos llegar, como en la crisis de Cuba en 1962, frente a la actitud bélica de los militares, se impuso la prudencia y el diálogo y la negociación entre el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, y el de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Surgió así la doctrina de la destrucción mutua asegurada, que ha estado vigente hasta nuestros días, con el concepto de que una guerra sería desastrosa para las partes en conflicto y para toda la humanidad. En Brújula Internacional siempre nos ocupamos del estudio y el conocimiento de los grandes temas de la agenda y la diplomacia mundial.